A diferencia de Meghan, yo grabaría absolutamente todo en mi propia casa, no en un lugar prestado. Y es que según se comenta en ciertos círculos, ni siquiera esas mansiones de Montecito tendrían sus nombres, serían básicamente una fachada. Todo explotó a partir de una frase aparentemente casual en una entrevista, un comentario que atravesó la capa de brillo como si fuera una cuchilla. Kim Kardashian, famosa por convertir su vida en contenido sin pedir permiso, soltó una línea sencilla pero demoledora que ella filmaría todo en su propio hogar en vez de pedir prestada la casa de alguien. Dicho así parece un detalle menor, pero el subtexto golpeaba directo en el centro de la imagen que Meghan ha intentado vender durante años: lujo, intimidad, autenticidad y una vida real cuidadosamente empaquetada. Durante mucho tiempo al público se le presentó la narrativa de una duquesa moderna transformada en icono lifestyle instalada en la opulencia silenciosa de Montecito. Sin embargo, la frase de Kardashian pareció correr el telón y dejar a la vista algo más frágil: una vida armada a partir de alquileres, escenarios y apariencias más que sostenida por pertenencia a raíces o realidad verificable. Y la sincronía no pudo ser peor, porque el estreno de su serie de Netflix With Love, Meghan prometía precisamente eso: acceso íntimo a su mundo de cocina, anfitrionaje y tradiciones familiares. Pero desde el primer episodio muchos espectadores con ojo clínico detectaron señales raras. Esa cocina no se sentía suya, el jardín parecía montado y el ambiente completo transmitía lo contrario de hogar vivido. En voz baja, fuentes cercanas a la producción insinuaban que la propiedad supuestamente millonaria no aparecía porque no resistiría un examen minucioso, y con eso reapareció el rumor que nunca termina de morir: que las propiedades vinculadas a Meghan y Harry no serían realmente suyas, sino espacios arrendados o prestados para sostener la estética. Las palabras de Kardashian no probaron nada por sí solas, pero funcionaron como gasolina. Lo que era una decisión de producción se convirtió en símbolo y el símbolo en sospecha. Si el programa trataba sobre autenticidad, ¿por qué filmar entre paredes alquiladas? ¿Qué se estaba intentando proteger detrás de esa escenografía elegante? En cuestión de horas el comentario rebotó por redes y prendió una tormenta. Usuarios empezaron a revisar plano por plano buscando incoherencias, como si la serie fuera una escena del crimen. Uno bromeó diciendo que la vida de Meghan parecía un decorado fácil de mover y reemplazar. Otro subrayó la ironía de que alguien que predica empoderamiento y autoexpresión no pudiera ni siquiera habitar un espacio propio ante cámara. Y entonces la conversación dejó de ser sobre una cocina o un jardín, pasó a ser sobre la base entera de su marca. Si el hogar era una ilusión, que más lo era, años de fotos pulidas y entrevistas cuidadosamente dirigidas empezaron a sentirse menos como narrativa y más como montaje, y Kardashian, con su imperio construido precisamente en la idea de mostrarlo todo, terminó convertida sin proponérselo en la voz que señalaba lo que muchos ya murmuraban. Y no fue un dardo aislado. Encajó con un cansancio acumulado y con una sospecha que venía creciendo tanto entre observadores de la realeza como entre gente de Hollywood: la sensación de que nada terminaba de ser auténtico. Incluso su moda, antes celebrada como atrevida, empezó a leerse como un intento ansioso de proyectar estatus. Ese conjunto de chaleco tejido marrón y pantalones que aparece en un episodio se volvió blanco perfecto. Le dijeron que no favorecía, que quedaba mal, que parecía fuera de lugar. Y para sus críticos la imagen funcionaba como metáfora, un lo que no encaja del todo, igual que una vida que según ellos no termina de alinearse con el relato oficial. A medida que el debate crecía, quedaba claro que el ruido era más profundo, que un tropiezo de vestuario era un síntoma de desconexión. Y cuando se rasca más reaparece el tema que siempre vuelve como una sombra al atardecer: la propiedad, los nombres, la pertenencia real. De acuerdo con rumores persistentes alimentados por filtraciones e interpretaciones de registros públicos, ninguna de esas mansiones de Montecito levaría oficialmente los nombres de Meghan y Harry, y todo sería un arreglo temporal para sostener la imagen de opulencia estable sin asumir el peso de la propiedad verdadera. No se trata solo de casas, se trata de credibilidad. Porque si el hogar es un escenario, entonces el público se pregunta inevitablemente qué parte de la historia era hogar y qué parte era solo escenografía. La finca principal, ese coloso valorado en unos $146 millones, rodeado de olivares y extensiones interminables de terreno, no estaría registrada directamente a nombre de los Sussex, sino vinculada a filántropos y empresarios.
Según diversas fuentes, se trataría de una propiedad alquilada posiblemente sostenida por acuerdos discretos, favores cruzados o socios silenciosos, lo que les permitiría mantener un estilo de vida ostentoso sin asumir el peso permanente de escrituras ni hipotecas. Porque tanta evasión algunos lo atribuyen a tensiones financieras. Otros hablan de una forma de vida errante que privilegia la flexibilidad sobre el arraigo. Sea cual sea la razón, esa sensación de falta de autenticidad parece impregnarlo todo. La serie de Meghan, por ejemplo, no se grabó en su supuesta mansión, sino en la granja vecina de $8 millones, equipada con electrodomésticos de lujo y una estética tan pulida que parecía salida de una revista, no de una casa habitada a diario. Ella lo justificó alegando motivos de seguridad y explicando que no quería a 80 personas del equipo invadiendo el espacio familiar. Sin embargo, muchos no se convencieron. Si la privacidad era el verdadero problema, ¿por qué no acondicionar una parte de su propia casa? En redes sociales surgieron interpretaciones más sombrías que la mansión real estaría anticuada, descuidada o simplemente incapaz de soportar el escrutinio mediático. Un usuario describió la cocina auténtica como espantosa, casi como una gruta totalmente inadecuada para cámaras de alta definición. Otro insinuó que el lugar no mostraba señales de niños viviendo allí, avivando viejos rumores sobre la vida familiar del matrimonio. El contraste con Kim Kardashian no podría ser mayor. Kim graba en sus propias propiedades enormes complejos que convierte en minas de oro de contenido. Sus casas reflejan su marca, audaces, reconocibles, inequívocamente suyas. Los escenarios prestados de Meghan, en cambio, transmiten la sensación de una vida también prestada, ensamblada para la cámara. Esta exposición pone de relieve un patrón repetido. Desde las reformas en Frogmore Cottage hasta las estancias temporales en propiedades de Tyler Perry, los Sussex siempre han parecido transitorios, como si nunca terminaran de apropiarse de un lugar. Da la impresión de que poseer algo de forma definitiva implica una vulnerabilidad que prefieren evitar. A medida que los rumores ganan fuerza, la narrativa del éxito independiente se erosiona. Registros públicos vinculan la propiedad de Montecito a entidades alejadas del matrimonio, lo que sugiere capas de maniobras financieras. Voces internas hablan de mantenimiento impago, reparaciones pospuestas y una fachada que empieza a resquebrajarse bajo la presión. El comentario de Kardashian, intencional o no, amplificó todo esto, transformando un detalle de producción en un juicio general sobre la autenticidad. Si las casas no son reales, ¿qué tan real es la vida que se está vendiendo? Nada simboliza mejor esa percepción de artificio que las elecciones de vestuario de Meghan, sometidas a un escrutinio implacable. Excepto lo verdaderamente horrible que es su estilo, sentenció sin rodeos un crítico. El conjunto marrón de chaleco tejido y pantalón del mismo tono se convirtió en uno de los ejemplos más comentados, monocromático, poco favorecedor, resaltando proporciones incómodas y transmitiendo un evidente mal criterio. Usado durante un segmento de cocina, evocaba comparaciones burlonas desde Bob Esponja hasta juegos de palabras sobre tiempo de pantalones marrones como presagio de desastre, reflejando según muchos la situación actual de la pareja. Y no fue un caso aislado. En una fiesta con temática de chicas Bond apareció con un atuendo descrito como apretado y poco favorecedor, casi como si buscara sabotear su propia imagen. En otra ocasión, un traje marrón sin camisa de baño fue calificado de especialmente desafortunado, recordando viejos episodios ridiculizados de la realeza. Las redes estalaron con comparaciones desde el chaleco de un abuelo de los años 80 hasta sugerencias de que necesitaba una camisa blanca y una falda de cuadros para lograr un aire noventero. En el soleado clima de California, un suéter grueso de punto mientras usaba una batidora parecía poco práctico y garantizaba nubes de harina, aunque al menos llevar el cabello recogido fue visto como un pequeño acierto dentro del caos. Expertos en moda se sumaron al coro crítico, señalando que Meghan parece vestirse según lo que cree que usan las mujeres ricas, pero el resultado casi siempre es desfavorable. Aseguran que los estilos más informales le sientan mejor, pero ella insiste en conjuntos monocromos y mal ajustados para parecer más alta o sofisticada. El dominio absoluto del beige en su armario y en los decorados provoca risas por su falta de carácter. Dime que no tienes identidad sin decírmelo, ironizó un observador. Esa misma sensación se traslada a la serie, donde los atuendos parecen preparados para la escena, no para la vida cotidiana, reforzando la idea de una existencia prestada. La crítica entonces no es solo superficial, es simbólica.
Cada falo estético erosiona un poco más su credibilidad y deja al descubierto a una figura desconectada de su propio estilo. Mientras otras celebridades evolucionan con seguridad, las decisiones de Meghan invitan a la burla y la convierten en un chiste recurrente. Y así, mientras los memes del atuendo marrón circulan sin descanso, terminan subrayando una verdad más profunda en un mundo que exige autenticidad. Sus tropiezos sartoriales revelan el artificio que hay debajo. La elección de grabar en un lugar distinto dice mucho más de lo que parece sobre el estado real de su vivienda. En redes muchos especulan que su casa estaría anticuada, con una cocina tan desagradable que no soportaría el escrutinio de las cámaras, lo que habría llevado a intentar sin éxito conseguir una reforma financiada por Netflix. Según estos comentarios, alquilar un espacio resultaba más barato y menos humillante que permitir que 80 miembros del equipo recorrieran zonas deterioradas que él no puede permitirse renovar. Algunos incluso imaginan cómo su ego se vendría abajo si la mansión rodeada de olivos dejara al descubierto todas sus carencias. Esta idea encaja con rumores más amplios sobre dificultades económicas. La propiedad de Montecito, lujosa en apariencia, tendría problemas de mantenimiento, con una grandeza que funcionaría como fachada para ocultar reparaciones pospuestas. Se dice que no sería de su propiedad sino arrendada, lo que permite sostener la ilusión de riqueza sin cargar con los costes reales. Filmar allí podría revelar detalles incómodos como la ausencia de juguetes infantiles o decenales de vida cotidiana, alimentando dudas sobre la narrativa familiar. En su lugar optó por una granja alquilada con aguacateros, sartenes de alta gama y cuencos de aire parisino, construyendo una imagen aspiracional tan pulida como poco cercana. El crítico de interiores, Lawrence Llewellyn Bowen, reforzó estas críticas al declarar que él siempre grabaría en su propia casa, a diferencia de Meghan, que recurre a espacios ajenos. Aunque ironizó sobre la tundra beige de los Kardashian, reservó su comentario más duro para lo que considero una puesta en escena vacía y poco sincera, calificando el decorado como insípido. Muchos espectadores coincidieron describiendo la serie como ruido blanco, irrelevante y desconectado. Se preguntan por qué no montar un set de cocina en una de sus muchas habitaciones como hizo Trisha Yearwood, o por qué no grabar en el jardín que tanto menciona. Las alternativas sobran, pero sus decisiones parecen revelar un miedo profundo a quedar expuesta. La casa prestada se convierte así en una metáfora de su vida precisa, controlada pero carente de alma. Mientras otras figuras como Kim muestran sus espacios tal cual son, con imperfecciones incluidas, Meghan se esconde tras alquileres como si temiera que su verdadero yo salga a la luz. Esta estrategia termina siendo contraproducente, alimenta la sospecha y consolida la percepción de inautenticidad. El coro digital no tardó en amplificar la crítica. Hilos interminables analizan cada plano, cada superficie. Un comentarista llegó a decir que parecía un desecho con peluca en la cocina de otra persona, mientras otro se burlaba del conjunto marrón, atribuyéndole una estética torpe y fuera de lugar. Muchos se preguntan cómo esperaba asegurar más temporadas manteniendo esa falta de autenticidad, grabando en casas prestadas sin espejos ni cepilos. Los vampiros no se reflejan, ironizó alguien, enlazando la broma con su carácter escurridizo. Las comparaciones se multiplicaron. Usuarios mostraron orgullosos sus propias cocinas, como una casa de 1961, remodelada con estilo de mediados de siglo, afirmando que grabarían allí sin dudarlo. La resistencia de Meghan contrasta con esa naturalidad, sugiriendo que su espacio carece de encanto o de preparación real. Incluso surgió la expresión hacer un marcle en el argot digital, definida como fingir descaradamente su supuesta aportación cultural más comentada. Diseñadores y expertos también opinaron. Bowen afirmó que descartó trabajar con ella hace años por considerarla aburrida y ahora se burla de su alegría ensayada en un entorno falso. Chefs famosos criticaron la serie por estar mal planteada, acusándola de apropiarse de recetas mientras posa como gurú del estilo de vida. Las métricas en redes reflejan un giro negativo, especialmente entre el público estadounidense, cada vez menos impresionado. Esta reacción no parece pasajera. Se asemeja más a una marea constante que va erosionando su marca. Desde Reddit hasta X el consenso es contundente: su inautenticidad cansa. Si la privacidad fuera realmente el problema, ¿por qué no usar una carpa en el jardín al estilo Bake-Off? Las respuestas apuntan a cuestiones más profundas y amplifican el comentario inicial de Kardashian hasta convertirlo en un clamor colectivo. En el fondo, concluyen muchos críticos, nada en ella resulta genuino.
Su serie concebida para mostrar tradiciones y calidez familiar termina pareciendo artificial al rodarse en una casa falsa y culpar a la privacidad o a Netflix de los errores. Para los observadores resulta asombroso cómo puede equivocarse en cada paso, evidenciando una necesidad casi patológica de coreografiarlo todo desde la nada. Esta dinámica se extiende también al terreno de las relaciones personales y profesionales. Kim Kardashian y Kris Jenner eliminaron discretamente fotos junto a los Sussex, un gesto interpretado en Hollywood como una congelación social tras exigencias consideradas propias de una diva. Fuentes aseguran que Kardashian decidió cortar por lo sano, cansada de dramas innecesarios, marcando así una distancia clara. Ese aislamiento refuerza la imagen de Meghan como una figura cada vez más sola, con intentos de alianzas que se desmoronan bajo el peso del escrutinio público. A esto se suma la ausencia total de orgullo doméstico. Mientras otras celebridades presumen sus mansiones en revistas de arquitectura o muestran segundas residencias en el campo, los Sussex guardan silencio absoluto. No hay reportajes ni casas de campo ni múltiples propiedades como suele ocurrir entre grandes fortunas. Se aferran, según se comenta, a una única vivienda en régimen de alquiler. Incluso vecinos de Montecito han dejado entrever tensiones, alimentando la idea de que el supuesto paraíso no es tan idílico como se vendió. La estética beige dominante y sin alma refuerza esta percepción. Aunque pretende ser minimalista y elegante, termina pareciendo impersonal y cuidadosamente montada. En contraste, hogares más coloridos y caóticos de otras figuras públicas se sienten auténticos y vividos. El suyo, en cambio, transmite una necesidad desesperada de agradar tan neutra que evita cualquier rasgo de identidad. Esta falta de personalidad ha convertido sus aportes culturales en simples memes y burlas, y la exposición ya no amenaza solo su imagen sino todo el proyecto que intentó construir tras abandonar la realeza. Netflix, que fue un socio clave en ese giro, muestra signos claros de impaciencia. Filtraciones internas hablan de frustración por el bajo rendimiento de la serie, mientras la crítica ha sido implacable. With Love, Meghan ha sido descrita como superficial y egocéntrica, más un ejercicio de vanidad en Montecito que un contenido con verdadero valor. Variety la calificó como un proyecto prescindible y Mashable la definió como excesivamente positiva pero olvidable, más adecuada para clips breves que para una serie completa. Los números respaldan esa lectura. En los rankings de Netflix de 2025, el programa debutó en una posición vergonzosa, superado incluso por reposiciones de Suits, la antigua serie de Meghan. Las métricas reflejan escasa retención de audiencia, tiempos de visualización mínimos y una incapacidad total para mantenerse en el top 10 global más de un día. Si la autenticidad era la piedra angular de su marca, grabar en casas prestadas y montar escenarios artificiales la socava por completo, abriendo no solo la puerta al ridículo público sino también a posibles consecuencias legales relacionadas con representaciones engañosas en contratos o declaraciones. En la industria ya se habla en voz baja de planes de contingencia. Agentes y equipos de relaciones públicas evalúan cómo salvar lo que queda de una imagen deteriorada, tomar distancia de los fracasos, girar hacia podcasts, filantropía o incluso desaparecer temporalmente del foco mediático para reagruparse. Sin embargo, el daño crece cada día, ya que las críticas a su estilo y a sus elecciones domésticas se acumulan y se transforman en un relato más amplio de incompetencia. Sus atuendos han sido destrozados por blogs de moda y tabloides, con el famoso conjunto marrón señalado como uno de los peores looks de 2025. Una sucesión de prendas monocromáticas mal ajustadas y escenarios tan prestados como su credibilidad refuerzan esa narrativa. El sentimiento público ha cambiado de forma drástica. Quienes antes observaban con curiosidad a la rebelde real ahora expresan abiertamente rechazo, interpretando cada movimiento como una actuación calculada. Foros como Reddit amplifican acusaciones de mediocridad y narcisismo, mientras las consecuencias se extienden en múltiples frentes. Desde la distancia, la monarquía parece ver todo esto como una confirmación de por qué tomó distancia en su momento. Hollywood, por su parte, es aún más implacable, y la autenticidad es ley. El imperio Kardashian prospera mostrando casas reales, defectos incluidos. La percepción de falsedad de Meghan, en cambio, espanta aliados y se traduce en fotos borradas y colaboraciones congeladas. Si desde su entorno optan por el silencio tras estos golpes, ya no se interpreta como dignidad sino como cálculo frío o temor a nuevas revelaciones.
Incluso sus hijos colocados involuntariamente en el centro de este relato construido comienzan a atraer una atención indeseada con rumores que podrían marcar su futuro mediático. Aunque aún existan defensores y algún repunte puntual en fechas señaladas, muchos ven este momento como el punto de inflexión hacia el colapso. Informes de audiencia, críticas demoledoras y la posibilidad de revisiones legales desde registros de propiedad hasta auditorías contractuales amenazan con convertir susurros escandalosos en hechos verificables capaces de desmontar definitivamente sus aspiraciones como influencer. En 2026, con una segunda temporada en suspenso pese a aparecer listada en Rotten Tomatoes, la marca se tambalea al borde de la irrelevancia. Se perfila como un relato aleccionador sobre el exceso de ambición en una era que exige vínculos auténticos. El escenario antes ruidoso hoy guarda silencio, un mutismo inquietante cae sobre el teatro que alguna vez brilló con la existencia cuidadosamente guionizada de Meghan. Las luces se atenúan poco a poco sobre su historia, proyectando sombras largas que devoran las ilusiones sostenidas con tanto empeño, mientras los protagonistas permanecen calados inmóviles ante la tormenta de revelaciones que se acumula. Pero ese silencio, con toda su calma engañosa, no marca el final del drama. Es apenas la pausa cargada de tensión que precede a la llegada de la verdad. Una verdad que irrumpe sin pedir permiso, implacable, lista para desmontar la fachada ladrillo a ladrillo, incluso si esos ladrillos fueron prestados. La aparente frase improvisada de Kardashian, ahora amplificada por un coro de críticas que va desde expertos en moda hasta detectives de redes sociales, ha resquebrajado la ilusión como un espejo que está bajo presión. Lo que deja al descubierto es una vida construida sobre préstamos frágiles, decisiones erradas y una persecución obsesiva de la apariencia por encima del contenido. Lo que comenzó como un comentario casual en una entrevista se transformó en un ajuste de cuentas cultural donde cada cocina alquilada, cada prenda mal ajustada y cada tradición escenificada se examinan bajo la luz implacable del escrutinio público. Las risas provocadas por aquel chaleco marrón de punto comparado con una reliquia de otras décadas se mezclan con dardos más afilados sobre supuestas dificultades financieras y desperfectos ocultos, componiendo el retrato de una mujer atrapada en su propia red de inautenticidad. Desde la sucesión de desastres de moda que convierten elecciones audaces en chistes recurrentes hasta las realidades alquiladas que delatan la ausencia de raíces verdaderas, el estado expuesto resulta innegable y cada vez más difícil de ignorar. La autenticidad, esa cualidad esquiva que el público cansado de artificios exige, requiere apropiarse de espacios, estilos y relatos con verdad. Sin embargo, Meghan parece esquivarla una y otra vez, optando por arrendamientos temporales y gestos performativos que suenan vacíos. A medida que se acumulan las pruebas, desde la eliminación apresurada de fotos comprometedoras por parte de antiguos aliados como las Jenner hasta los números decepcionantes de sus proyectos con Netflix que no lograron enganchar, el temblor sacude los cimientos de su marca y amenaza con derrumbar el imperio que tanto esfuerzo le costó levantar. Figuras enigmáticas al estilo de otros escándalos podrían surgir de las sombras con documentos o testimonios internos capaces de elevar los rumores del susurro al tribunal. Pero en esta historia es el veredicto del público el que impugna el mazo con rapidez y sin piedad. Preparada o no para la prueba, ya sea en juzgados, ante el escrutinio mediático o frente a la exposición cruda de la verdad sin filtros, el costo personal y profesional se vislumbra enorme y posiblemente irreversible. No se trata de una simple vergüenza pasajera, de un rubor que se disipa con el tiempo. Es una revelación profunda, el instante decisivo en el que un mundo cuidadosamente construido, cargado de contradicciones y pretensiones insostenibles, se derrumba bajo su propio peso. La exiliada real que se reinventó como icono de estilo de vida tropieza ahora de forma casi definitiva. Su caída queda entrelazada con la misma noción de autenticidad que intentó imitar desesperadamente, pero que nunca logró encarnar del todo. Y cuando finalmente cae el telón, lo que permanece no es la victoria, sino una advertencia clara hasta donde puede desplomarse alguien cuando la realidad alcanza al espejismo, alcanza al espejismo, alcanza al espejismo, alcanza